Buenas noches. A mi grupo le corresponde hablar sobre la tecnología forense y está conformada por Alejandra Álvarez, Daniel Catamos, Luis Enrique Pérez y mi persona Graciela Guaracha. Primero tengo que definir qué es la tecnología forense. La tecnología forense se considera una rama científica de la medicina legal, cuyo objetivo principal es el estudio de los cadáveres, así como los diferentes cambios reductivos o conservadores que presenta un cuerpo con el paso del tiempo. La tecnología explica lo que sucede con un cuerpo después de la muerte y distingue varias etapas en su proceso de descomposición. Del planteamiento anterior es importante definir para el desarrollo del tema la palabra cadáver. ¿Cómo podemos definir la palabra cadáver? Cuerpo humano en que se haya comprobado la pérdida de la vida. Una vez extinta la vida, el cuerpo comienza a experimentar una serie de alteraciones denominadas fenómenos cadavéricos. La muerte. Desde el punto de vista simplista, la muerte puede definirse como un proceso, puede definirse como el fin de la vida. Sin embargo, los anapatólogos distinguen la muerte somática con la muerte celular. El médico legalista considera muerte aparente y muerte real. El jurista acepta a la falta de prueba que representa el cadáver. Y el criterio de presunción de muerte. Y los avances tecnológicos han considerado también, han impuesto la medicina, han introducido el concepto de muerte cerebral, también llamado muerte neurológica. Etimología de la muerte. Se entiende por etimología al estudio sobre las causas de las cosas. La etimología de la muerte es tenemos muerte violenta. Es aquella que se debe a un mecanismo suicida, homicida o accidental, es decir, que se debe a una causa externa del sujeto. Entre la muerte violenta tenemos el homicidio. Se entiende por homicidio a la privación de la vida de un ser humano por la acción de otro. El delito de homicidio en Venezuela consiste en quitarle la vida a una persona con la voluntad o la intención de hacerlo. También puede ser el resultado de una imprudencia, negligencia o impericia que acarree una pena. Tenemos también el suicidio. El suicidio ha sido conceptualizado desde el punto de diferentes puntos de vista por artistas, escritores, cineastas, sociólogos, psiquiatras. Para Canfar, es una ingenua manifestación de impaciencia. Para Pérez, es el último síntoma de una existencia infeliz. Desde el punto de vista médico-legal, definiremos la muerte suicida como aquella muerte resultado de una acción o omisión generada por la propia víctima, teniendo en cuenta que esta definición tiene dos elementos fundamentales que existe la voluntad o intencionalidad del sujeto de provocarse la muerte. Y la segunda, en ocasiones existe la intención de autolesionarse y que la muerte es el resultado de esa consecuencia. La muerte accidental, también tenemos la muerte accidental, que es cualquier hecho o fenómeno traumático o morboso espontáneo que sobreviene en el individuo sano o en el curso de la enfermedad. También tenemos la muerte natural, que se entiende como se entiende como tal aquella que es el resultado final de un proceso morboso, en que no hay participación de fuerza extraña al organismo. Otro punto que debemos conversar es el certificado de función y el dictamen médico legal. Dentro de la patología forense, ellos tienen que certificar la causa y la manera de la muerte. Esto constituye la principal responsabilidad del médico. ¿Qué es el certificado de función? El certificado de función puede definirse como un documento oficial empleado para registrar un deceso. Debe contener además información adicional acerca de la muerte. Es la certificación en la que una persona determinada ha fallecido. El certificado médico es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Consta de dos partes. La primera comprende las causas determinantes y la segunda las causas contribuyentes. Entre las causas determinantes tiene que constar la cesión de las causas y efectos que condujeron a la muerte. Es decir, se debe notar toda la enfermedad, las condiciones patológicas, cuál fue la causa directa de la muerte. También es
en caso de muerte violenta, se debe hacer una breve descripción de la causa o factor externo en la que conducieron a la muerte. En los accidentes se debe especificar las circunstancias y el lugar. Si es accidente de tránsito, es indispensable colocar el tipo de vehículo. Si es una víctima, si era una víctima, si era un peatón, si era un conductor. En conclusión, se debe registrar todo para los efectos estadísticos. Muchísimas gracias. Estamos Rivero y le vengo a hablar acerca de las diversas formas de muerte, la agonía y la autopsia. La primera forma de muerte es la muerte aparente, la cual es una patología que presenta el cuerpo humano en el cual se ven atenuados los signos vitales, a tal extremo de que parecieran estar abolidos. Estas tienen unas características para verificar si nos encontramos en presencia de este tipo de muerte. Primero, la pérdida de conciencia. Segundo, la inamovilidad neuromuscular. Tercero, una ausencia aparente de los latidos cardíacos, pulsaciones, y también se dice que hay una ausencia aparente de lo que son los movimientos respiratorios. Pero no es que exista una ausencia, sino que son tan débiles que son casi imperceptibles. Estos casos se pueden evidenciar en lo que es estado de coma severo, intoxicaciones severas, en algunos casos de enfermedades psiquiátricas y también en los casos de asfixia mecánica por sumersión e inmersión. El doctor Riskef ha establecido que la muerte aparente también puede denominarse simulación de muerte. La muerte relativa es caracterizada por la suspensión efectiva de lo que son las funciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, pero con los procedimientos de reanimación se puede lograr que la persona vuelva a la vida, lo que es denominada la revivencia. También nos conseguimos con la muerte intermedia, que este tipo de muerte se caracteriza por la pérdida progresiva de las funciones vitales del cuerpo humano, que ni siquiera con un procedimiento de reanimación se puede lograr la revivencia del sujeto. Tenemos la muerte absoluta o real, que es aquella en la cual existe un cese definitivo de las funciones biológicas y vitales del individuo. Tenemos también la muerte cerebral, que es el cese definitivo de la función del cerebro. Nos conseguimos con la muerte repentina, que es una muerte rápida que es producida en las personas que sufren o padecen de una enfermedad grave y que su misma condición nos hace percibir lo que sería un deceso próximo. La muerte súbita es una muerte sobrevenida y repentina, que normalmente la gente no sabe por qué ocurre, porque el sujeto ni siquiera sus características físicas y psicológicas hacen percibir lo que sería un deceso próximo. Y algo importante es que aquí no influye un agente externo para producir la muerte. También nos conseguimos con la muerte legal, que es la muerte que se produce cuando efectivamente es llenado lo que se denomina el acta de defunción, porque legalmente el sujeto ya ha fallecido. Se indica que a partir de tal hora existe un deceso, para lo que se puede decir que su existencia ha dejado de ser. También nos conseguimos con lo que es la muerte natural y violenta. Estas sí son importantes para el estudio médico legal, porque aquí se va a determinar si hubo un tercero o no influencia en la muerte del individuo. Por ejemplo, en el caso de lo que es la muerte por violencia, esta tiene una etimología homicida, suicida o accidental, en el cual es necesario que sea producido por un agente externo, bien sea físico, mecánico o químico, mientras que la muerte natural no debe existir ningún agente externo que produzca la muerte. Es decir, ha de ser una enfermedad preexistente que existe en el individuo lo que originó la muerte. Ahora nos vamos a conseguir con lo que es la agonía. La agonía, para muchas personas o para muchos doctrinarios, han establecido que es la transición entre la vida y la muerte. Etimológicamente se puede decir que es el combate que existe interno en el individuo. Pero ¿por qué es importante en el estudio médico legal? Porque en el estado de agonía la persona aún sigue vivo. Y las personas representantes del individuo que se encuentran en ese estado tienen derecho a exigir al ente y a los profesionales de la salud que realicen las mejores funciones para tratar de reanimarlo. Y esto sí es importante que se haga con el mayor de los respetos posible hacia ese individuo. La autopsia. La autopsia es el examen anatómico, morfológico y patológico que se realiza al cadáver para poder determinar las causas de muerte de ese individuo. Ahora,
Esta también es denominado tanatoxia o necropsia, pero existen dos formas de esta, que son la autopsia clínica y la autopsia médico-legal. La autopsia clínica se encarga de determinar las causas de muerte, así como examinar los tejidos y órganos que se vieron afectados por causa de la morbilidad, mientras que la autopsia médico-legal tiene como fin el estudio de las lesiones y alteraciones producidas con ocasión a la muerte violenta y que luego van a ser utilizados para esclarecer la verdad de los hechos. Para que se pueda realizar la autopsia necesitamos de unos requisitos. Uno, que se realice en el ente adecuado, morgue, y que la misma cumpla con los instrumentos, tenga ventilación e iluminación adecuada. También debió haberse realizado el levantamiento del cadáver por el médico forense, debe existir el acta de levantamiento del cadáver y ella puede ser realizada únicamente por el médico forense anatomopatólogo. Existen reglas para la realización de la autopsia, las cuales se encuentran establecidos en el Código de Instrucción Médico-Legal. Ahora, vamos a enunciar simplemente algunas de ellas. La primera, las incisiones del occiso deben realizarse de manera lineal y con un bisturí de forma perpendicular. ¿Para qué? Para que luego de terminado el estudio pueda cerrarse a través de suturas y siempre tomando en consideración las características exactas que el sujeto tenía en su momento de muerte, es decir, no pueden alterar su característica física. Otra característica que se presenta para la realización de esta autopsia, que también es necesaria, es que deben abrirse las tres cavidades, craneal, torácica y abdominal. Debe realizarse de forma completa, es decir, no deben quedar dudas al momento de realizar la autopsia. Y otra cosa importante es que debe ser rápida, pero no rápida como para dejar incertidumbres, pero tampoco tan lenta como para que en el protocolo de autopsia existan cosas innecesarias. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Pérez Martínez. Me corresponde darle continuidad a las exposiciones abordando el tema del diagnóstico de la muerte. La muerte de un individuo se ha producido cuando un médico competente constata a través de los estudios médicos correspondientes que ha cesado de manera irreversible en las funciones del tronco cerebral y que se ha producido un paro cardiorrespiratorio. Con respecto al diagnóstico de la muerte, el profesor Gisbert C. ha enumerado o definido una serie de signos, los cuales podemos definir como una comprobación instrumental o no de síntomas o signos capaces de darle certeza al diagnóstico de la muerte. Estos signos los vamos a clasificar en dos grupos, que son los signos negativos de vida y los signos positivos de muerte. Los signos negativos de vida están íntimamente relacionadas con el cese de las funciones vitales del cuerpo humano, que son la función respiratoria, la función cardíaca y la función nerviosa. La muerte, el diagnóstico de muerte por cese de la función respiratoria se evidencia por la falta de respiración espontánea en un tiempo mayor de 5 minutos. Es importante destacar que en este punto puede ocurrir lo que se conoce como muerte aparente, en la cual efectivamente hay un cese en la función respiratoria. Sin embargo, ello no es suficiente para dar certeza al diagnóstico de la muerte. Es importantísimo que haya una combinación letal de el cese de la función respiratoria más el cese de la función cardíaca y el cese de la función neurológica. En cuanto al cese de la función circulatoria o cardíaca, se evidencia por la constatación de forma inequívoca de la ausencia de circulación en el torrente sanguíneo. También tenemos el cese de las funciones nerviosas, en la cual se evidencia por la pérdida de conocimiento, la inamovilidad de los músculos, la pérdida de los reflejos, la pérdida del control de los esfínteres. Posteriormente tenemos los signos positivos de muerte. Los signos positivos de muerte están íntimamente relacionados con los fenómenos cadavéricos.
Estos signos aparecen de manera posterior al cese al cese de las funciones vitales del cuerpo humano. Sin embargo, estas suelen ser más certeras al momento de dar el diagnóstico de muerte. Dentro de los signos positivos de muerte encontramos el enfriamiento cadavérico. Esto ocurre dentro de las primeras 12 horas del fallecimiento, entendiendo que la vida no es posible cuando el calor corporal ha descendido a 18 grados. También tenemos la deshidratación, la cual se evidencia por la formación de ronchas apergaminadas y de color amarillo oscuro. Y finalmente tenemos la desecación de la piel, que se origina a raíz de la deshidratación. Ahora bien, otro punto a ser tratado es los signos abióticos. Los signos abióticos, o también llamados fenómenos cadavéricos, son las transformaciones tanto internas como externas que sufre un cadáver por su exposición al medio ambiente. Los signos abióticos se van a clasificar en signos abióticos inmediatos, signos abióticos consecutivos y signos abióticos tardíos. Los signos abióticos inmediatos están relacionados con el cese de las funciones vitales del ser humano, por lo que vamos a encontrar signos abióticos inmediatos dependientes al sistema nervioso, como la inamovilidad de los músculos, la flacidez de los músculos, la pérdida de los reflejos, la pérdida del conocimiento, la pérdida del control de los esfínteres. Los signos dependientes al aparato circulatorio está la ausencia de los latidos cardíacos por un periodo mayor a 5 minutos. Ya cuando hay una ausencia de los latidos cardíacos en un periodo de 20 minutos, ya es un diagnóstico certero de muerte. La ausencia de halo inflamatorio en quemadura. Esto se comprueba a través de una prueba que consiste en colocar un objeto caliente, bien sea en un costado del tórax, o debajo de la lengua, o en la planta del pie, y si no se forma un halo alrededor de la quemadura, esto es signo de muerte. Luego tenemos ausencia del pulso sistólico en el corriente sanguíneo. Esto se comprueba haciendo un corte en la vena que está en el pliegue del codo. Si hay signos de vida, esta fluirá a presión. Ya finalmente, dentro de los signos abióticos inmediatos, encontramos los signos abióticos inmediatos referentes o dependientes al aparato respiratorio. Aquí vamos a encontrar la ausencia de soplo nasal, la cual se verifica por la falta de aliento que empañe una superficie brillante que es colocada al frente de los orificios nasales. Y también encontramos los signos de presencia de hidrógeno sulfurado, que es parte de un proceso de putrefacción cadavérica, el cual sale por los orificios nasales. Otra clasificación de los signos abióticos son los signos abióticos intermedios o consecutivos. Aquí vamos a encontrar lo que conocemos como livideces cadavéricas o livor mortis, y las rigideces cadavéricas o rigor mortis. El livor mortis o livideces cadavéricas son manchas de color rojo vino que aparecen en la superficie de la piel por la acumulación de sangre en los puntos de declive. Estas aparecen en las primeras 3 horas contadas a partir del deceso o la muerte. Igualmente tenemos las rigideces cadavéricas, que son el entumecimiento o endurecimiento de los músculos post-mortem. Ya para concluir, tenemos los signos abióticos tardíos. Los signos abióticos tardíos comprenden el conjunto de procesos fermentativos anaeróbicos que ocurren en el interior del organismo, que finaliza con la putrefacción cadavérica. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Álvarez y yo seguiré abordando el tema de exposición de hoy. Ahora bien, les explicaré lo que son las posiciones de los cadáveres. En las investigaciones criminalísticas se presentan casos de muertes violentas, ya sean por homicidios, por suicidios, por accidentes, por incendios o por cualquiera de las otras modalidades que puedan causarle la muerte a una persona.
Los cuerpos sin vida siempre adoptarán unas características específicas, una posición final después de la muerte. Y se les encuentra, bien sea estos cuerpos en los lugares o sitios del suceso o en otros sitios hacia donde fueron desplazados estos cuerpos sin vida con posterioridad. Estos siempre van a estar situados en un plano o van a estar suspendidos en el espacio en cualquiera de las diferentes posiciones que pudieran encontrarse, que a continuación les explicaré. Estas distintas posiciones están especificadas en las láminas o imágenes que previamente le hemos enviado. Puede darse el caso o pudiera existir alguna otra posición bastante irregular que acostumbra a darse en casos tales como el atropellamiento o en las precipitaciones, que estos logran unas características distintas a las posiciones que normalmente conocemos. Ahora bien, las posiciones cadavéricas más comunes. Dentro de las posiciones cadavéricas más comunes tenemos en primer lugar al cúbito dorsal. Es cuando el cuerpo se encuentra, ¿verdad?, que descansa sus regiones posteriores sobre el plano de un soporte o una superficie, con la cara mirando hacia el cielo, aunque puede haber una rotación de la extremidad craneal, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y los miembros superiores e inferiores pueden estar orientados a un punto determinado. En segundo lugar tenemos al decúbito ventral. Este es en la posición contraria, es decir, si el anterior es el cuerpo con la cabeza hacia arriba, este es con la posición contraria, con el cuerpo hacia abajo. El cuerpo descansa con sus regiones anteriores sobre un plano o soporte, ¿verdad?, sobre una superficie, con la cara mirando al piso, aunque puede haber una rotación de la cavidad craneal hacia la derecha o hacia la izquierda, con un apoyo en las mejillas hacia cualquiera de esos lados. O en su caso habrá un apoyo anterior con la región facial. De igual modo podemos hablar de que los miembros superiores e inferiores del cuerpo en la posición de cúbito ventral, que pueden estar igualmente a la posición anterior orientados hacia un determinado punto. En tercer lugar tenemos a la posición de cúbito lateral derecho. Es cuando el cuerpo descansa con sus regiones laterales hacia el lado derecho, sobre el plano o soporte o cualquier superficie donde va a estar todo hacia ese lado, que es el lado derecho. Por lo general, con la región facial derecha apoyada sobre el plano o superficie y los miembros superiores o inferiores orientados a un punto determinado, ya sean extendidos o flexionados. En cuarto lugar tenemos a la posición de cúbito lateral izquierdo. Es el caso contrario al que le acabo de explicar. En vez de ir apoyado en el lado, en la superficie o la región lateral derecha, el cuerpo descansa con sus regiones laterales hacia el lado izquierdo, sobre un plano o superficie. Por lo regular, la cara facial va apoyada al lado izquierdo del plano del soporte y los miembros superiores e inferiores también pueden ir a un punto determinado, ya sea extendidos o flexionados. Ahora tenemos a la posición sedente, que es lo que se conoce como el cuerpo cuando está sentado. El cuerpo se mantiene sentado con el tórax en forma vertical, que pudiera inclinarse hacia adelante o en su caso flexionado hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre el cuerpo va a adoptar esa posición de estar sentado y a esa posición se le llama sedente, entendiéndose que la cabeza igualmente va a ir inclinada bien sea hacia adelante o hacia atrás, o del lado izquierdo o del lado derecho, pero la posición del tórax va a ser de manera vertical. Esta posición se puede encontrar sobre el piso, sobre una silla, sobre un mueble, sobre la cama,
el cuerpo va a estar sentado. Seguidamente tenemos a la posición de boxeador. Esta es la posición final que conservan los cuerpos que pierden la vida en incendios. Debido a la deshidratación o a la contracción de los músculos, que se origina por el calor o fuego directo que recibe el cuerpo a gran intensidad. Esta es la posición o que se asemeja a la figura de un boxeador cuando está en posición de defensa. Es posible que observemos cualquier otra posición en los casos de incendio, pero siempre el cuerpo va a estar en descanso sobre algún soporte o algún tipo de superficie. Ahora bien, tenemos también la suspensión completa, que es cuando el cuerpo se sostiene suspendido, atado al cuello con algún agente constrictor, el cual a la vez se encuentra amarrado o sostenido por un punto fijo, ya sea una regadera, un tubo, cualquier punto fijo donde va a haber un nudo, que esto ocurre por lo menos en los casos de ahorcamiento o cuando la persona pierde la vida por un estrangulamiento y posteriormente quieren simular un ahorcamiento. Normalmente allí se encuentra este tipo de posición. Al estar suspendido en forma total, no toca el piso, el cuerpo, con alguna región de su cuerpo, no lo toca por nada del mundo, queda suspendido con una diferencia entre el punto fijo de donde está amarrado hacia la superficie del suelo, y los miembros superiores e inferiores cuelgan casi siempre. Asimismo tenemos la suspensión incompleta, que es cuando el cuerpo se mantiene semisuspendido, atado al cuello, igual que la misma posición anterior, con un agente constrictor, el cual a su vez se encuentra amarrado a un punto fijo, pero este no queda en el aire, sino que queda suspendido, tocando el piso con alguna región de su cuerpo. Casi siempre los miembros superiores cuelgan hacia abajo, pero los miembros inferiores se flexionan en gran parte o en general con el piso o con cualquier otro soporte, ya sea un mueble, ya sea una cama, pero siempre va a estar el cuerpo flexionado y suspendido sobre una superficie. Asimismo, tenemos a la sumersión completa, que es cuando el cuerpo se encuentra sumergido dentro de grandes recipientes de líquido, tales como piscinas, ríos, cisternas, lagunas. Esto se da en los casos de ahogamiento. El cuerpo de la persona que pierde la vida por asfixia por sumersión adquiere la forma o figura conocida como posición de luchador. Es como la posición de boxeador, pero esta va a ser la diferencia entre esta posición de sumersión completa con la posición de boxeador es que va a estar en una posición de defensa, pero en la posición de boxeador va a estar el cuerpo hacia arriba de la superficie, y en la sumersión completa va a estar el cuerpo sumergido en el agua, pero con la parte delantera del cuerpo va a estar sumergida en el agua y la parte trasera del cuerpo va a estar flotando. Todo esto porque cuando se empiezan a notar las rigideces cadavéricas dentro de, bien sea de la playa, del río, de la piscina o lo que se conoce como grandes recipientes de agua, se puede apreciar que el cuerpo va a permanecer boca abajo debido a la ubicación de los pulmones, que no obstante ellos tienden a conservar aire, y por eso el cuerpo permanece a flote. Asimismo tenemos la sumersión incompleta, que es la posición del cuerpo de las personas que pierden la vida por asfixia por sumersión, pero esta de manera incompleta, es decir, que el cuerpo no va a estar sumergido completamente, sino solamente la parte superior de su cuerpo. Esto se da en los casos
como cuando los bebés caen accidentalmente a una bañera y la parte superior de su cuerpo o su cabeza cae dentro del recipiente, impidiéndole la forma de respirar, lo que hace que la persona se asfixie, se ahogue y queda la mitad del cuerpo hacia adentro y la otra parte del cuerpo queda hacia afuera. Puesto que los orificios quedan dentro del recipiente, impidiendo la respiración y pasan los líquidos hacia los pulmones, que por lo general es agua, y la parte inferior del cuerpo queda hacia afuera de este recipiente. Es por eso que se le llama sumersión incompleta. Del mismo modo tenemos a la posición fetal, que es la posición que adquieren algunos cuerpos humanos que son sometidos a encierros. Digamos cuando una persona es encerrada dentro de un contenedor, dentro de una maleta, dentro de un baúl, dentro de una caja o dentro de un refrigerador o cualquier otro objeto donde sea introducida esta persona, esta va a adquirir una posición encogida por completo. Las extremidades inferiores van a ir flexionadas hacia arriba en dirección del abdomen y las superiores van a ir flexionadas hacia adentro con aducción al tórax. Es decir, es lo que se conoce como la posición fetal. Asimismo tenemos, por último, dentro de las más comunes, a la posición ginecopectoral, que es cuando el cuerpo se mantiene empinado y ahí existen dos formas clásicas de esta posición. En la primera tenemos que las regiones superiores son apoyadas al plan soporte, de manera fundamental que las extremidades cefálicas y la cara anterior al tórax, las rodillas van a ir flexionadas y los músculos y las piernas quedan hacia afuera. La segunda posición, conocida como posición ginecopectoral, es casi idéntica a la forma anterior, pero esta es sin apoyarse por completo sobre la cara del tórax. Las rodillas van a quedar flexionadas y apoyadas al plano de los muslos y las piernas van a ir hacia adentro. En las dos posiciones la cabeza puede quedar con rotación, bien sea a la derecha o a la izquierda, y los miembros superiores van a ir colocados en cualquier forma y orientación. Investigación en los depósitos de cadáveres. Un depósito es un lugar en el que se tiende a contener o depositar algo. Por lo tanto, cualquier habitación con cámaras frigoríficas destinadas a preservar un cadáver, bien sea para retrasar su descomposición y prepararlo para posteriormente enterrarlo o incinerarlo, puede considerarse un depósito de cadáver. Se entiende como depósito de cadáver a aquel lugar donde se depositan aquellos cadáveres que a causa de una investigación criminalística o judicial necesitan ser preservados para su análisis e investigación. Dependiendo de dónde se encuentre esta habitación refrigerada, tendrá un uso determinado. Por ejemplo, existen depósitos de cadáveres dentro de un hospital que se pueden realizar prácticas para su identificación del cuerpo y la autopsia. También existen las funerarias o conocidos tanatorios, que es donde se usarán para las tareas de tanopraxia y tanoestética. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una morgue es un lugar provisto de refrigeración que alude a motivos de investigación científica o judicial. Para explicar su sentido del mismo modo, se conoce como morgue a el lugar donde se depositan cadáveres a la espera bien sea de ser identificado o de realizarle la autopsia o cualquier otro estudio para saber la causa de su muerte. El término morgue es utilizado internacionalmente para referirse a ese tipo de lugar.
y proviene del francés medieval morgueil, y su significado literal significa mirar solemnemente. Inicialmente, alrededor del siglo IX más o menos, ese término no era usado para referirse al depósito de cadáver como tal, sino al lugar en donde se encerraban a los delincuentes. Estos delincuentes que habían sido encerrados por primera vez, y era algo así como un tipo de cárcel. Era en aquel tiempo donde todavía no existía ningún tipo de identificación o fichas policiales ni nada que pudiera llevar algún tipo de registro. Entonces los criminales eran exhibidos en especie de una celda de prisión a la cual acudían los ciudadanos o cualquier voluntario ciudadano para así indicar si conocían algo sobre ese reo, si tenían algún tipo de información, y de ese modo tenerlos identificados. Los visitantes miraban solemnemente, tal como es su significado, a los presos, y por tal motivo se le acuñó el término. Pero con el tiempo las autoridades se dieron cuenta que esa fórmula era estupenda para identificar, así como servía para identificar criminales, también podía ser útil a la hora de descubrir la identidad de algunos fallecidos que aparecían en las calles de la ciudad, sobre todo en el fondo del río Siena. Entonces ellos consideraron que esta era una buena técnica para poder identificar no solo a los reos, sino también a los fallecidos. Así que bueno, los sótanos de lo que se conoce como el Gran Châtelet de París, que era la fortificación que a partir del siglo XIV sirvió de prisión, de juzgados, de comisarías de policía, de depósitos de cadáver, entre otros. Y se habilitó una habitación en el cual se exhibían los cuerpos sin vida y sin identificar de algunas personas, y iban ciudadanos con el deber de ayudar a reconocer dichos cadáveres. Como el modo de exhibir los cuerpos sin vida se realizaba de una manera muy similar a la que se había estado haciendo con los presos o reos, aquel depósito de cadáver pasó a ser conocido con el término de morgue, que es el que ha sido el término hasta nuestros días, el que se sigue utilizando. Existen dos tipos de morgue. Generalmente se identifican estos tipos de morgues, o también conocidos como cuartos fríos, se diferencian, y sus tipos vienen a raíz de la temperatura y su uso. ¿Para qué se usa? Tenemos en primer lugar a los cuartos que alcanzan la temperatura bajo cero, que van desde -10 a -50 grados centígrados, que estos pueden refrigerar y frenan la descomposición del cuerpo por un tiempo largo. Cuando esto normalmente se hace cuando hay algo que impide, bien sea su enterramiento o su incineración, o que se desarrolle con normalidad el cadáver porque no ha sido identificado. Entonces la persona que ha fallecido en circunstancias sospechosas y no ha podido ser identificado, o no se puede incinerar o no se puede enterrar, es, digamos, depositada en estos cuartos de temperatura con mayor refrigeración, que va a impedir que el cuerpo se descomponga más rápido. Sin embargo, tenemos unos cuartos que son con temperaturas sobre cero, que van desde 2 a 4 grados centígrados, que estos, si bien es cierto, retardan la descomposición del cadáver, esa descomposición de alguna u otra manera se va a ir dando con los días, pero va a ser un poco más rápida que los que están por debajo de cero. En este tipo de cuartos, el cuerpo no logra congelarse por completo. Estos son para un uso, digamos, menos prolongados.
Y esto no quiere decir que se pueda albergar el tiempo, digamos que el cuerpo allí por una semana, o sea, puede albergarse allí por una semana, pero su descomposición se realizará, digamos, de una forma un poco más lenta a lo normal, pero un poco más rápida a la de un cuarto con mayor refrigeración. En ambos casos, la función de estos cuartos fríos o tipos de morgue, su función es la conservación del cadáver o del cuerpo. Como lo hemos mencionado anteriormente, estos cuartos pudieran tener otros usos, pero su finalidad en general es la de preservar el cadáver, ya sea porque sirve para la investigación que se conserve o porque no ha podido ser identificado o cualquier otra causa que lleve a que los cuerpos sean sumergidos en este tipo de cuartos o salas frías. Las salas frías también son imprescindibles y muy importantes en las instituciones de medicina y ciencia forense. A nivel nacional tenemos repartidos por todo el territorio estas morgues o institutos de medicina legal y ciencia forense, que es la que conocemos como Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, o con su abreviatura de CENAME, que son los encargados de manejar todas las morgues y forenses y judiciales en todo el país. La función del depósito de cadáveres de un instituto forense es muy concreta, pero en momentos excepcionales se puede albergar cuerpos de personas que han sido fallecidas por causas naturales. Actualmente se conoce mucho este caso, dado a las personas que han fallecido por el COVID-19. Por la gran magnitud de personas fallecidas por esta enfermedad, hay personas que tienen que de alguna u otra manera albergarlas en esta institución conocida como el CENAME. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado nuestra exposición. Feliz noche.